Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en A Contragolpe, su programa del domingo, de cada domingo desde hace 19 años. Así es que los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, esperando que estén pasando un domingo extraordinario y agradecida, por supuesto, pues porque nos permitan acompañarlos donde quiera que estén. En este que es su programa, yo agregaría, licenciado, su programa favorito de los domingos. Pues sí. ¿Verdad? Y fíjate que el problema es que por el aspecto tecnológico, a partir de la famosa pandemia, dejamos de irnos a elaborar los programas directamente en la estación radiofónica que nos cobija desde hace mucho tiempo. Pero la realidad es que yo creo que es importante que volvamos a la estación y que podamos en algún momento determinado tener pues lo que habíamos hecho, una serie de secciones padrísimas. Por ejemplo, cuando los niños concursaban con nosotros para ver quién se sacaba algún premio que dábamos por una pregunta o una respuesta, que atrás estaban tal vez los papás, pero había niños muy inteligentes, ¿no? Claro, pues hay que regresar ya. Ya es hora de volver, que la tecnología es maravillosa porque podemos grabar, podemos tener invitados que no están en Oaxaca, que están en otras partes, porque se queda albergado el programa también en las redes sociales, pero por supuesto que se extraña la compañía de la gente ahí en la estación, se extraña estar en la cabina, que es un ambiente muy distinto, y ojalá muy pronto podamos estar nuevamente así en vivo y en directo, transmitiendo para ustedes. Oye, Conchita, esta semana que pasó, tuvimos una triste noticia. Mejor darla tú, porque la verdad a mí no me gusta hablar de esos temas. Bueno, pero esta es una despedida que se hizo con mucho cariño y mucha admiración a la doctora Alma Gurlich, que pues dejó su existencia terrenal, trascendió en la semana esta que está terminando y trascendió con mucho cariño y muchos honores. La gente la está recordando como eso, como una doctora, como una médica que abrió brecha para muchísimas otras mujeres estudiando medicina. Sabemos que estudió medicina y fue, a lo mejor no tengo el dato muy preciso, pero por lo que pudimos leer, ella fue de las primeras en obtener su cédula profesional ya como universidad, no como Instituto de Ciencias y Artes. En el Instituto de Ciencias y Artes solo 2 mujeres alcanzaron este grado y ella estuvo entre las primeras 5 como universidad. Fueron tituladas como médicas, ella ejerció como ginecóloga, y de todas las cosas que se recordaban, porque era muy buena conversadora, decían, por ejemplo, que ella contaba cómo sus pacientes, las mujeres, pues les costaba mucho atenderse con una mujer, que decían que qué iba a saber, y cómo, bueno, a los maestros les costaba mucho también tener alumnas, y además agregábamos una mujer que fue de extraordinaria belleza, una mujer muy guapa, muy distinguida. Toda una dama, ¿eh? Sí. Además, con un trato verdaderamente dulce. Y mira que el médico muchas veces, por razón, yo creo que de una ¿qué será? Una autoprotección, pues se tiene que volver frío para no sufrir. Sí, claro. Pero ella, yo creo que nunca perdió la dulzura en el trato con sus pacientes. Y eso es muy importante. Y además muy buena médica. Y fíjese que yo me acuerdo cuando estábamos en la Casa de la Cultura oaxaqueña y ella se acercaba con toda puntualidad cuando se publicaba cada número de indelebles. Y ya venía la doctora y decía, me faltan tales números. Eso, y nos distinguía muchísimo con cuidar y procurar tener la colección completa de la revista A Contragolpe. Entonces ahí fue haciéndose una amistad bonita con ella, que era, insisto, una buena conversadora, integrante del Seminario de Cultura Mexicana, que le hizo homenaje y que también la despidió en distintos medios, y por supuesto que siempre se le va a recordar. Claro. Pues creo que ya llegó el momento en que le pidamos a nuestra gran amiga Solecita Alvarado que nos haga su comentario cultural de esta semana. Adelante, Sol. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos este domingo de enero del 2024. Les platico.
que a partir de mañana 15 y hasta el 26 de enero se llevará a cabo Mujeres en las Artes Visuales, programa federal realizado en conjunto con la Seculta, que está dedicado a las mujeres enfocadas en el ámbito artístico e interesadas en los procesos creativos, con una serie de talleres y conversatorios gratuitos. Entre los conferencistas destacan Francisco Merino Valencia, César Rodríguez Martínez, Julio Saavedra, Citlali Rosales Díaz, Orlando Abe, Christopher Díaz, Elizabeth Nepomucena, Emilia Sandoval y Tamara León. Las sedes que albergarán los talleres y conferencias son la Real Alhóndiga de Antequera, el Taller Rufino Tamayo, Zapote Negro Estudio de Arte, el Museo de los Pintores Oaxaqueños y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Informes e inscripciones en el Facebook de la Seculta. La Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba presenta en el pasillo de ingreso e interior la exposición Alonso de Molina y los primeros impresos en lengua mexicana, formada por piezas bibliográficas y documentales vinculadas con la lengua náhuatl, relacionadas con la labor de Fray Alfonso de Molina, pionero en la elaboración de estudios lingüísticos y obras religiosas, que forman parte del acervo de este espacio. La entrada es libre y se puede visitar de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche y estará vigente hasta el 30 de marzo del 2024. El RUIO, Red de Unidades de Información de Oaxaca, te invitan el día de mañana, 15 de enero a las 5 de la tarde, a la lectura de poesía en 4 lenguas, zapoteca del Istmo, zoque, español e inglés, de los libros Nostalgia, Does Flow Away Live, River Water, de la maestra Irma Pineda, y How to Be a Good Savage and Other Poems, de Miquea Sánchez. Los dos ejemplares traducidos al inglés por Wendy Cole. Estas piezas serán publicadas este mes en la Unión Americana, lo que representa un logro tanto para las poetas como para las letras de Oaxaca. La actividad se llevará a cabo en el patio lateral del Centro Cultural San Pablo, con la participación de las escritoras y la traductora. La entrada es libre. Y de manteles largos se encuentra la nave de Tic-Tac y el Capitán Miguel, que están celebrando 25 años de su creación, y lo celebran con un concierto el próximo jueves 18 de enero a las 7 de la noche en el atrio de Santo Domingo de Guzmán, con la música del maestro Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, interpretada por la Banda Filarmónica La Natividad, Rodrigo Petate, Ana Díaz, Meli Goba, Uriel Montiel, Kevin Cruz, el mestizo mezcalero y Mario Velar. No te la pierdas, la entrada es libre. La Fonoteca Juan León Mariscal ha preparado para el próximo jueves 18 el concierto con la Camerata Oaxaca. La cita es en el Centro Cultural San Pablo a las 7 de la noche. La entrada es libre y el cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación o disfrutar de esta presentación desde el Facebook de la Fundación HARP. La entrada es libre. Sigamos nuestra charla desde redes sociales. Estamos en YouTube y Facebook como A Contragolpe Oaxaca, en las que alojamos todos los programas. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido. Les deseo un excelente inicio de semana. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol, por estas recomendaciones en la agenda cultural. Claro que vamos a estar ahí. Bueno, es el momento de hacer nuestro primer corte, gracias a La Mexicana, que nos permite estar aquí en este espacio a través del 570 de AM, del 94.9 de FM. Gracias a ustedes que nos reciben en las redes sociales y pues les invitamos a que se queden porque ya empezamos. Estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. Carlos María Bustamante. Autor de numerosas obras históricas, director de los periódicos revolucionarios de su época, El Despertador Americano y El Correo Americano, y considerado como el escritor insurgente más radical,
Carlos María Bustamante nace en la ciudad de Oaxaca el 4 de noviembre de 1774. Este insigne abogado, luchador insurgente, diputado por Oaxaca, con Murguía y Galardi y con Crespo al Congreso de Chilpancingo, sufrió persecuciones constantes y prisión en el temido castillo de San Juan de Ulúa, antigua fortaleza veracruzana, erigida contra los piratas de otrora. Se dice que el rector del Colegio de San Gregorio de México le pasaba diariamente una ración de alimentos, pues sus últimos días transcurrieron en la más grande miseria, dado que gastó una verdadera fortuna en imprimir y publicar no solo sus libros, sino todos aquellos impresos que consideraba útiles para propagar las ideas libertarias. A Carlos María Bustamante, el pueblo oaxaqueño lo honra plenamente en el análisis de su historia. Un espacio cultural. Barro de fe, barro de amor, vibrando santa melancolía, símbolo fiel del dolor que canta en la raza mía. Eres también del campo. Pues miren ustedes, ya regresando de nuestro primer corte, quiero decirles que hay muchos oaxaqueños que han hecho una verdadera labor loable para con su comunidad, para con su ciudad, para con sus congéneres. La verdad es que muchos de ellos, si no los estamos recordando constantemente, van a pasar al libro de historia, de anécdota o simple y sencillamente al libro de crónica, en caso de que más adelante se haga uno de estos. Pero la verdad es que creo que en A Contragolpe tenemos la responsabilidad de mantener viva la memoria de muchos de ellos. Lamentablemente son demasiados y no podemos más que hacer una pequeña muestra de lo que fueron algunos de los grandes oaxaqueños o personas que se vinieron a vecindar a la ciudad de Oaxaca. Claro, y son personas, hombres y mujeres, que de alguna manera pasaron por Oaxaca y existieron dejando honda huella. Y sí es importante que comentemos con nuestro público que vamos a tomarlo de las palabras y de las ideas de uno de los grandes, que es don Everardo Ramírez Borges. Una de sus publicaciones se llama Crónicas de Oaxaca, y ahí encontramos semblanzas de personajes extraordinarios. Y otro día les vamos a compartir también las que escribió ya casi en sus últimos años doña Arcelia Yáñez, que también hizo una serie de crónicas y de semblanzas muy bonitas. Sí, muy anteriores, pero la verdad es que nuestros respetos para nuestra admirada y llorada madrina. Y además los dos, doña Arcelia y don Everardo, tenían esa finura en la pluma, esa delicadeza, pero también esa gracia para escribir que hacía que uno se interesara, porque la lectura es accesible. Y pues platicaban de primera mano, porque ellos platicaban de la gente a la que conocieron. Pues mira, vamos a empezar con un señorón, con un gran oaxaqueño, Alberto Bustamante Vasconcelos. Y miren, vamos a estar leyendo algunos parrafitos de lo que escribió don Everardo Ramírez Borges a través de esa pluma maravillosa que tenía y que se refiere en este caso a don Alberto Bustamante Vasconcelos. Claro, y para hablar de don Alberto Bustamante Vasconcelos, pues yo quisiera empezar, y aquí lo dice don Everardo, que él fue integrante del Seminario de Cultura Mexicana. El seminario, la Corresponsalía Oaxaca, lleva su nombre en su honor, y de él también nos cuenta, pues fue que de estos oaxaqueños que pasearon y jugaron en los portales, porque conocieron y fueron avecindados de esa ciudad que ahora pensamos que nadie habita, ese centro histórico que ahora se ha convertido en un espacio de discusión política, de paseo turístico. Y él, como hijo del matrimonio que formaron don Manuel Bustamante y León y doña Luz Vasconcelos Castro, pues él como hijo de esa familia que además habitaba el centro,
pues creció y amó profundamente la ciudad de Oaxaca que él habitó. Él, el gran ingeniero oaxaqueño de cepa, así lo mencionó don Everardo, nació a principios del siglo XX en la casa central del Portal de Mercaderes, antaño llamado de Quiñones, y fue hijo, como ya lo dijo Conchita, de un matrimonio muy importante para nuestra ciudad desde el siglo XIX, don Manuel Bustamante y León y doña Luz Vasconcelos Castro. Yo creo que él, de alguna manera, pues estudió en la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de México. Antes había ya estudiado en los estudios preparatorios en el antiguo Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Pero hay que recordar que pues no teníamos la materia de Ingeniería Química en la carrera en aquel instituto, así es que tuvo que irse a México. Y bueno, fue tan importante para él esa pasión que le despertó la ingeniería química, que en el ejercicio de sus vastos conocimientos en numerosas, muy numerosas actividades, lo llevó por muchos rumbos del país. Pero muchos, ¿eh? Y en su regreso al suelo natal, él y su esposa, a la que adoró, Lolita Vidaña, determinaron radicar aquí hasta los días postreros de su vida, anhelo cabalmente cumplido. Claro, y como ya lo habíamos mencionado, él fue parte del Seminario de Cultura y se esforzó mucho y defendió, por supuesto, esta ciudad, porque yo creo que a él le tocó también vivir esta época en que la ciudad se transformaba y entraba a la modernidad. Él vivió esa Oaxaca antigua y luego vio y vivió la Oaxaca moderna, que además transformó sus valores. Y entonces él siempre se preocupó por la preservación de estos valores. Por supuesto, se preocupó por el centro histórico, se sumó a causas importantes. Él era el orador y la participación indispensable cuando había que tomar decisiones sobre el centro histórico. Y por supuesto que también él fue autor y escribió y además financió con su dinero archivos y bibliotecas de Oaxaca, por ejemplo, y homenajeado por todas partes. Pocos conocen una anécdota, vamos a llamarle así. Cuando él murió, dejó en su testamento que una cantidad bastante considerable de pesos se destinara a concluir la capilla inconclusa del Panteón de San Miguel. Y obviamente yo creo que le quedó chica la suma, que era bastante importante, para lo que era la reconstrucción, o mejor dicho, terminar la construcción de dicha capilla, que se encuentra en el Panteón de San Miguel en la parte central. Y la verdad es que yo tengo entendido que pues la familia hizo algunos otros, y algunas otras iniciativas para utilizar ese dinero, también en pos y en verdad, hay que decirlo, de la cultura oaxaqueña. Pero, ¿verdad, licenciado? Usted lo trató, usted tuvo la oportunidad de tratarlo, y yo creo que independientemente de que don Everardo escribe bien bonito, usted puede regalarnos un testimonio muy personal, porque quienes hemos leído Oaxaca Espacios Culturales, sabemos que uno de los primeros prólogos o de las primeras... Sí, prólogos de ese libro, el primero, el de la primera edición, está escrito de manera muy fina y justamente muy congruente a cómo lo estamos describiendo por el ingeniero Alberto Bustamante. Yo lo vi en un par de ocasiones cuando empezaba a trabajar, él ya era un hombre muy grande, pero yo me quedé con el orgullo de haberlo conocido y además de haber escuchado a un hombre sabio que te dejaba así gotitas de sabiduría por donde pasaba, porque su conversación así como incidental de que estábamos sentados juntos, eran consejos de un hombre sabio. Sí, fíjate que yo tuve el honor de compartir con él y con el arquitecto Flores Aguillón la directiva de lo que fue el comité organizador del 450 aniversario de la ciudad. Precisamente por el prestigio de este gran profesionista, quiero decirles que el gobernador
Vázquez Colmenares, en unión del entonces presidente municipal Agustín Márquez Uribe, decretaron que fuera él el presidente de ese consejo y que como secretario técnico otro gran oaxaqueño, pintor excelente y muy buen arquitecto, Octavio Flores Aguillón. Así es que me pusieron a mí pues como un motor para impulsar pues todos los eventos que se iban a realizar durante 1982. Así es que fui el coordinador general del 450 aniversario. Y en esa ocasión le pedí a él que escribiera el prólogo a la primera edición de mi libro Espacios Culturales. Así es que era un señor que valía la pena estar junto a él. Y sobre todo, saber que de una u otra manera, él iba a ser pues un personaje, una figura para Oaxaca que no hay que olvidar. Creo que don Alberto cerró los ojos para siempre el sábado 7 de noviembre de 1992, o sea, 10 años después del 450 aniversario. Y lo hizo, le tocó, pues en su residencia del barrio de Xochimilco, al que tanto amé. Así es, pues qué bonito testimonio y qué bonita historia, licenciado, de un personaje oaxaqueño que, como usted dice, inolvidable, y aprovechamos para mandarle saludos a nuestras amigas y a la familia del ingeniero Alberto Bustamante Vasconcelos, a la Fundación Bustamante, por supuesto, que han hecho una gran labor con el resguardo de un acervo importante para Oaxaca. Bueno, toda la familia Bustamante Vasconcelos han sido personas de bien, de mucho bien. Yo recuerdo dos, a don Juan I. Vasconcelos, Juan I. Bustamante, el doctor, que también tiene libros muy buenos, y aparte que se dedicó a fotografiar todo Oaxaca, ¿no? Claro. Pero también a su hermano mayor, que ahorita se me va el nombre, en donde con una valentía solamente vista en gentes de bien, en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, en el discurso a nombre de los tres poderes del Estado, mejor dicho, del gobierno mexicano, de la República, la verdad es que hizo un comentario sobre Porfirio Díaz que dejó atónitos a todo el mundo, porque realmente era la época en que todavía se dictaba, y se sigue dictando, mucha basura alrededor del general y presidente Porfirio Díaz, el soldado de la patria, y él lo defendió ahí y todo el mundo aplaudió. Esto fue en la época, si no mal recuerdo, de Gustavo Díaz Ordaz. Pues ahí está una generación muy importante de gente de Oaxaca, y vamos a continuar con otros nombres. Aparece en esta selección que se hizo de personajes de Oaxaca, pues algunos otros que seguramente les van a interesar a ustedes. Así es que, pues, ¿qué les parece si hacemos nuestro siguiente corte y volvemos en un momento? Quédense porque estamos platicando así cositas de Oaxaca que nos pueden interesar. Estamos en la Contragolpe. La dulce alegría, barro color del dolor que canta en la raza mía, en el triunfal hombro gentil de nuestra ignita samaritana. Ya estamos de regreso aquí en la Contragolpe, y licenciado, de esta lista de personas importantes para recordar, como lo decíamos en el corte anterior, ¿con quién podríamos continuar? Ay, mira, yo creo que hay una persona que a veces se pone de moda cuando se habla acerca del cuarto centenario de la ciudad, por el gran espectáculo ese que se presentó en el Cerro del Fortín, el homenaje racial, que por cierto, él fue básicamente quien escribió los textos del homenaje racial. Ay, era un gran poeta, un gran orador. Nos estamos refiriendo al doctor Alberto Vargas Merino, médico muy distinguido, un estupendo poeta, un orador muy importante y un político también interesante en su obra. Él nació en Tecomavaca, allá por el distrito de Teotitlán. Ajá. Y pues en el año de 1881 vio la luz primera
y sus papás, don Evaristo Vargas, que era oriundo de este mismo lugar, y doña Andrea Merino, pues fue mestiza nativa que estuvo muy vinculada a la cabecera de Teotitlán del Carmen. Bueno, creo que el doctor Vargas obtuvo su título de médico cirujano y que además de eso, por allá por el 21 de julio de 1903, cuando se distinguió como médico cirujano en la rama de cirugía general. Pero eso no obstó para que él, cuando estaba ya en Oaxaca, comenzara a realizar o a continuar sus cátedras, porque entre otras cosas daba literatura general, estética, lógica y pues muchas otras áreas también. ¿Y en dónde daba? ¿En la preparatoria? No, pues en el Instituto de Ciencias y Artes. Exactamente, de la preparatoria, de sí, la claro. Ajá. Pero yo creo que uno de sus primeros o de sus más importantes detalles fue que en los años primarios del siglo XX se dedicó mucho a la poesía y formó un grupo denominado Bohemia Oaxaqueña. Y bueno, creo que el doctor Vargas tuvo un estilo muy especial. Todavía cuando se cita a él, se habla acerca de una parte de su poema que dice: oh carne morena, refiriéndose a una mujer morena, ¿no? Oh carne morena de olor a opopocnas, que erguida y vibrante, lozana y hermosa, simbolizas vida y difundes gloria. Era muy buen poeta. Bueno, pues yo creo que, entre otras cosas, ¿quién no ha escuchado esa de Tortolita Cantadora? La letra es de él, aunque la música es de Samuel Mondragón. Oiga, pero qué bonito que un médico cirujano se haya inclinado o se haya dado tiempo a la cultura y a la poesía. Eso en estos tiempos en que hay que correr y trabajar muy duro, pues ya ocurre poco y la gente ya no hace tanta poesía. Bueno, habrá algún médico que nos esté escuchando que alce la mano y diga yo sí. Bueno, pero te voy a decir de uno que para mí ha sido el ya sé quién me va a decir, ya sé. Que era médico también. Que era médico, pero más para acá. Más para acá, Francisco Hernández Domínguez. Y muy relacionado también, como usted lo dice, claro, el doctor Alberto Vargas, relacionado con el homenaje racial, que fue este encuentro a propósito del 400 aniversario de la ciudad de Oaxaca, pero Francisco Hernández Domínguez también muy relacionado con los cantos y con los versos que escuchábamos antes, pues para Oaxaca en ese mes de julio. Fíjate que hay una anécdota muy triste en lo que era el convento de San Francisco, que después estuvo ahí el Plan Oaxaca y algunas otras actividades más. Ahí estuvo inclusive también una parte de la Escuela de Medicina. Ah, donde está ahora la Cruz Roja. Sí. Ajá. Cuando se inauguró un evento muy importante que hubo ahí. Doña Andrea Merino, su mamá, o sea, la señora viuda de el papá de él, vibró en lo más profundo con las palabras que un 10 de mayo pronunciara el estupendo doctor Vargas, un orador, ya lo dije, como pocos. Y la realidad es que se emocionó tanto que se infartó. La llevaron inmediatamente al mismo en el hospital y unas horas después murió. Qué historia tan fuerte. ¿Por qué dice usted, licenciado, o cuáles serían las características de él como orador que tendríamos que distinguir? Porque en la actualidad hay mucho interés en la gente. Sí, pero mira, lamentablemente la oratoria la han metido más para el aspecto de carácter político y social. Ajá, ¿verdad? Pero en aquel entonces se mezclaba todo. Lo más importante, grandes oradores, vamos a hablar de otros más adelante, hablaban sobre los valores culturales, sobre la historia, sobre la filosofía, sobre, no sé, algún tema específico que desarrollaron de momento. Hasta idealistas. No, claro. ¿Verdad?
un No, mundo inclusive ideal. hubo oradores magníficos. Ahí está el famoso Tripa Torres Gris. Ahí está también, pues uno que acaba de dejarnos, por cierto, el licenciado Pacheco Álvarez. Ahí está Siriaco Pacheco, que fue uno de los líderes en la palabra en la época de la autonomía universitaria de la UNAM. Y ahí está también Andrés Enestrosa. Y bueno, uno que, pues, según don Everardo, el mejor orador que haya oído, que fue Ernesto Carpí Manzano, un tío mío, por cierto. De ahí le viene a usted que habla bonito. Pues ya no hablo tanto. Pero sí, de ahí le viene el gusto por la... No, y también mi tío Raimundo Manzano. Pues entonces lo trae usted en los genes. Bueno. No es así como aleatorio, lo trae usted en los genes. Eso se hereda, ¿no? Pues sí, pero hay que cultivarlo, ¿eh? Claro. Porque decía Agustín Márquez Uribe, hablar es fácil cuando se sabe de qué se habla. Y sabe qué pienso yo también, y eso es muy real, cuando crece un niño como usted en un entorno y cerca de personas que tienen este nivel y los escuchas como algo cotidiano, por supuesto que vas desarrollando esa habilidad y vas cultivando eso que hay quien lo llama como el buen decir, hay quien le llama ahora la comunicación asertiva, ¿no? Son habilidades que vas cultivando desde tu entorno. Y si en tu entorno lo que escuchas son groserías, enojo, gritos, violencia, pues también lo vas a aprendes. reproducir. Claro, y eso es la forma en la que hablas. Pues sí, fíjate que el doctor Vargas murió el 15 de noviembre de 1948, allá en su residencia en Avenida Juárez, la Casa Chata, que está enfrente a la Gasolinería Internacional. Sí, donde empieza prácticamente Avenida Juárez. Donde empieza Avenida Juárez. Y bueno, fue inclusive sepultado en el Panteón de San Miguel. Y más adelante sus hijas, María de la Luz, señora de Topete, y María Antonieta, señora de García Lascurain, exhumaron los restos para depositarlos en una cripta de la Basílica de la Soledad. Pues yo creo que es un personaje muy singular, estupendo personaje. A él sí se le cumplió lo que Porfirio Díaz quería, ¿no? Que era que sus restos descansaran a los pies de la Virgen de la Soledad. Y hablando de aspectos religiosos, de templos, como la Basílica Menor de la Soledad, pues tendríamos que hablar necesariamente de un coadyuvante al gran maestro García, que fue don Emilio Burguet Mendoza, sí, quien nació en Ocotlán de Morelos en junio de 1902. Y ese señor tuvo la increíble capacidad de ser un gran respaldo para el templo principal de Santo Domingo, donde el retablo es obra de él y del señor García. Ayudaron otras personas más, pero prácticamente carpintería, talla y ebanistería del retablo de esta capilla del Rosario también la hizo él con su hijo. Y además las rejas de cedro que están a la entrada de dicha capilla y de cada uno de los 12 lugares. No me acuerdo cómo. Fíjese, o sea, cuando vamos a Santo Domingo y cuando hacemos ahí los momentos más elegantes de la sociedad oaxaqueña, o cuando llevamos a los grupos de turistas, o cuando vamos a escuchar nuestra misa de domingo, quien escucha misa de domingo, sí hay que pensar en todo el trabajo que tiene esta talla, porque la gente se queda nada más con la idea de, ¿y es de oro? No, es de madera y fue tallado pieza por pieza, y hay que pensar en el diseño, de dónde se tomó. Y se pone una hoja de oro, y que se le llama, ¿no? Su hoja de oro, que tiene una técnica muy especial. Sí. Esa obra del actual retablo de Santo Domingo fue prácticamente promovida por el padre Arroyo, sí. y que fue un estupendo sacerdote, de esos que vale la pena recordar, ¿no? También por su gran capacidad de convocatoria, sí. Porque uno pensaría, hubieran recursos ahí de tal institución o de tal, no, la gente llevaba su dinero y daba sus aportaciones porque creía en los sacerdotes y porque creía que el artista iba a cumplir y porque querían Oaxaca y querían embellecerla.
muchos de esos procesos culturales actualmente van y dicen ayuda, y dices, pues que te dé el gobierno o que te dé una fundación famosa en Oaxaca, no, pero ya la gente no está dispuesta a ayudar porque buscamos primero nuestro propio interés. Fíjate que en 1988 a don Emilio Burguet se le concedió el título de ciudadano distinguido de Oaxaca de Juárez, se le entregó la medalla a don Ají, y desde luego fue presidida la ceremonia por Eladio Ramírez López, aquel gobernante que tuvimos, pero más adelante le hicieron otro testimonio de reconocimiento con la medalla Flechador del Sol, y esa se le entregó nada más y nada menos que el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, el 19 de agosto de 1992. Quiero decir que don Emilio nos dejó en febrero, el 1 de febrero de 1993. Pues ahí está el dato de otro personaje oaxaqueño. Y vamos a continuar con este recorrido. Quédese, estamos así conversando de cosas bonitas de Oaxaca aquí en A Contragolpe. Muy lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací y en donde están mis amores. Oaxaca, vives en mí. Pues ya estamos de regreso aquí en la última etapa de este programa de A Contragolpe, pero quiero decirles que no nos va a dar tiempo de todo lo que preparamos de lectura para ustedes. Sin embargo, creo que podemos hablar de dos grandes oaxaqueños. Uno de ellos, ya lo mencionamos hace un momento, Ernesto Carpí Manzano, un abogado excepcional en términos culturales, un orador no superado hasta ahora, decía don Everardo Ramírez Bojorquez, un cumplido caballero, un varón de probada verticalidad, que inclusive se enfrentó a distintos aconteceres que lo obligaron a salir de Oaxaca, cuando definitivamente no estuvo de acuerdo en que a los estudiantes del Instituto de Ciencias y Artes se les cobrara una cuota, y entonces luchó contra el gobernador Genaro B. Vázquez y tuvo que salir de Oaxaca. Bueno, no creo que en ningún momento, por alguna razón contraria a otro señor que fue el maestro que acabo de mencionar, Genaro B. Vázquez. Claro, el gobernador. Sí, claro. Pero bueno, se fue a terminar sus estudios de Derecho allá en la Universidad Nacional, y él, que había nacido en 1907, pues tuvo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, para conocimiento de ustedes, en 1929 apoyó totalmente a otro gran oaxaqueño, el maestro de América, don José Vasconcelos, para la presidencia de la República, cosa que le hicieron chanche, o chanchullo mejor dicho, y ya no pudo ganarla. Pero también fue una persona que participó mucho contra la dictadura callista, vaya, hasta que alguien dijo dictadura callista, pero pues rescató la dignidad de la patria, y este señor también se asoció en términos de su lucha para la autonomía universitaria con Alejandro Gómez Arias, gran oaxaqueño, con también el gran orador Cipriano Pacheco Calvo y con Andrés Enestrosa. Así lo mencionaba don Mauricio Magdaleno en su glosa magnífica del vasconcelismo titulada Las Palabras Perdidas. Creo que vale la pena decir que después fue invitado para ser rector del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, y creo que una de las cosas más importantes que señala don Everardo es que formó la Orquesta Sinfónica del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, que lamentablemente dejó de existir cuando cambió el régimen después de 2 años de actividad de don Ernesto Carpí, para definitivamente decir que no había dinero para eso. Claro. No lo dijo él, lo dijo el que le siguió, y en consecuencia se deshizo la orquesta, que luego se fue a fundar allá en otra que tiene un gran prestigio. Los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, del Instituto, se fueron a la Universidad Veracruzana y fundaron la
La Marquesa de Marquesa Jalapa. Ernesto Carpí Manzano nos dejó el 1 de marzo de 1963. Y hay otra persona que, pues a muchos no les dice nada. Solamente cuando recordamos quién hizo Los Leones del Llano, Los Macetones del mismo y algunas otras obras muy importantes en La Casa de Ladrillo, etcétera. Y entonces sí se nos ocurre decir, pues un tal maestro Ernesto Shelesky, que era un hombre nacido en Veracruz, pero vecindado en Oaxaca, y que de una u otra suerte fue un estupendo escultor. Incluso de jovencito participó, no fue el único, pero participó en la hermosísima escultura que está en la Ciudad de México de Cuauhtémoc. Él participó ahí. Y bueno, también fue un hombre muy importante, su apellido era polaco, y desde luego creo que Salvador Díaz Mirón lo refirió como uno de los grandes oaxaqueños. Lamentablemente, el maestro Shelesky, que por cierto, en cada uno de los macetones que hay ahí en el llano y enfrente al llano, en una casa que está por ahí, sí, las obras, la carita de mujer era la de su esposa. Qué bueno. El maestro Shelesky falleció el 26 de mayo de 1952 en esta ciudad. Pues qué bonitas historias. Y esta del escultor Shelesky, qué bonita está, licenciado, porque además pocas gentes, todos admiramos y nos tomamos fotos con los leones y nos encanta ver los leones y hablamos de se vuelven como personajes muy locales, pero no conocemos quién se encargó de estas maravillosas esculturas que además pues nos dan identidad. Fíjate que el siguiente iba a ser don Everardo Ramírez Borges, pero voy a omitir por una sencilla razón. Su obra debe ser comentada en un solo programa. Ampliamente. Sí. Invitar a algunas gentes que participaron con él, de las cuales ya quedan pocas, pero la verdad es que ese es un señorón que Oaxaca le debe muchos reconocimientos. Claro. Y no se le han dado tantos cuantos merecen. Pero sí podemos hablar de un maestro universitario, buenísimo también, un hombre muy gentil, muy amable, fue de los fundadores del Ateneo Adalberto Carriero en la universidad, primero en lo que fue el instituto y posteriormente en la universidad. Me estoy refiriendo al licenciado Julio Bustillos Montiel, que también fue un brillante universitario y que nació en esta ciudad el 19 de diciembre de 1897. Fue director del instituto, pero también tuvo otros cargos. Claro, él también, además de ser director de este instituto, también fue el primer director de la Escuela de Jurisprudencia y fue diputado federal y participó en debates que culminaron con la aprobación de la Ley Federal del Trabajo de 1931. Fue presidente municipal de esta ciudad, procurador general de Justicia del Estado, director general de Gobernación en el Poder Ejecutivo, magistrado por muchos años y varias veces presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado. Por supuesto, estamos ante otro gran y muy importante orador que perteneció y que presidió el Ateneo Oaxaqueño Adalberto Carriero y también fue secretario general de la Delegación Oaxaca del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa. Ese amable hombre de una figura inolvidable, don Julio Bustillos Montiel, murió aquí en la ciudad de Oaxaca el 22 de mayo de 1970. No sé si tenemos tiempo para hacer algún otro comentario más. Tenemos 4 minutitos, entonces, ¿qué les parece si hablamos? A ver, permítanme. Por acá. Pues tendríamos que hablar de alguna mujer. Pues vamos a hablar, aquí vamos a tener a porque Patricia si no vamos Cox. a pensar que don Everardo lo escribió sobre mujeres. Patricia Cox nació en esta capital hace algunos, dice don Everardo, hace algunos ayeres. Sí, ¿no? Y de cuna fue justificadamente apreciada. Ella tenía el apellido Bustamante. Lo conocimos por su nombre familiar,
que era María Elena, y la recordamos tocada con gracioso sombrerito de paja que adornaba una cinta color de rosa. Ella y María Luisa, su hermana, paseaban mucho por el Zócalo, con garbo, dice don Everardo, y con una estampa provinciana. Se casó con Lorenzo Rafael, que fue renombrado escultor de metales, y bueno, así ella escribe algunos de sus primeros libros, Umbral, que fue editado en 1948, en el que Patricia Cox, ya era así su nombre literario, relata con sencilla pero muy honda emoción sus años infantiles, el ambiente de su familia y muchos otros detalles de la vida oaxaqueña de su época. Por supuesto, vendrían más tarde sus obras admirativas y descriptivas de los soldados irlandeses, que enrolados a fuerzas en las filas norteamericanas que invadieron a nuestro país en los tiempos de 1847, fueron al fin sacrificados por haberse dado cuenta ellos que habían sido impelidos a luchar contra un pueblo patriota. Hay que leer a Patricia Cox. Sí, hay que leerla, muy importante, pero pues tú ya me picaste el amor propio porque hablas acerca de las mujeres. Ha habido muchas mujeres muy buenas, estupendas. Vamos a dedicar también un programa a hablar exclusivamente de las mujeres que han participado en la vida cultural de Oaxaca. Pero creo que nos queda tiempo para el último análisis, y en este caso, pues un señorón también de la música, Samuel Mondragón. Samuel Mondragón Noriega, músico de profunda raíz en el sentimiento regional y que nació el 20 de agosto de 1885. Muchos lo conocen por todas sus obras. Ya señalamos que fue autor de distintas canciones oaxaqueñas hermosísimas, como La Oaxaqueña, El Cántaro de Coyotepec, Zarape oaxaqueño, El Nito, La Tortolita. Desde luego de la música, porque de la parte de las letras fueron varios los que participaron con él, pero él le puso música a una obra preciosa del poeta español Emilio Carrere, La canción de la farándula, que se estrenó aquí en 1929 y con mucho éxito, y se iba a reponer en 1931, el 1 de enero. Allá en 1939, en 1931, pero ya no se puso porque se interpuso el terrible terremoto de ese mismo año, que por cierto en una crónica de don Everardo nos habla acerca de lo terrible que fue. Su último viaje de don Samuel Mondragón fue aquí a Oaxaca, fue para recibir del gobernador Manuel Cabrera Carrasquedo medalla al mérito artístico que se dio en esa misma ocasión a los maestros Gabino García Aranda y don Cipriano Pérez Hernández. Samuel Mondragón dejó de existir en la Ciudad de México el 9 de mayo de 1962 y desde luego tuvo una hermosísima escultura que antes adornaba junto con otras dos más la primera calle de Allende, en donde frente a Santo Domingo estaban esas tres de José López Alavés, autor de la canción mixteca, del violinista y maestro de música Gabino García Aranda, y la de él, Samuel Mondragón. Así es que, bueno, creo que se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener que hacer cosas más importantes para que las nuevas generaciones recuerden y sepan quiénes fueron algunos de los oaxaqueños que le han dado presa y gloria a Oaxaca. Y comprendan también por qué Oaxaca es como es, por qué y cómo es que llegamos y gracias a quienes llegamos a esta ciudad que compartimos y que tenemos la obligación de proteger y de disfrutar. Y bueno, licenciado, pues así se acabó el tiempo por este domingo. Vamos a agradecer a La Mexicana que nos ha permitido transmitir. Muchísimas gracias también a Sobeida en las redes sociales, a Sobeida Toledo. Gracias a Eder San Germán en la edición de este programa y muchísimas gracias a Soledad Alvarado Juárez, por supuesto, también en la agenda cultural. Y pues no nos resta más que desearles
y recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a contragolpe. Y pedirles que estén con nosotros el próximo domingo, donde seguramente habrá otro comentario cultural más que llegue a sus hogares. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias. Por ti doy la vida. Oye la voz de mi angustia que llora y que canta, queriendo volver. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver.